Gente, ¿cómo andan? Volvemos después de una semana de vacaciones, volvemos a hacer los videos con total normalidad, tanto para la comunidad privada como los videos públicos. Vamos a volver diariamente a actualizar el precio de Bitcoin, a tratar de entender cómo predecir el próximo movimiento, como siempre. A veces teniendo la razón, a veces equivocándonos, si bien es verdad que el margen de aciertos es mayor que el margen de errados, siempre tenemos que entender que este mercado no lo movemos nosotros y por eso tenemos que partir primero de la división del capital y segundo de la responsabilidad en función al capital que invertimos. ¿Qué quiere decir esto último? Que no podemos invertir capital que necesitemos de acá a 2 años. En Bitcoin o en proyectos cripto no podemos invertir dinero, no podemos meter dinero que necesitemos de acá a los próximos 2 años. Tenemos que inyectar capital, los cuales sepamos que no los vamos a necesitar para ninguna urgencia. Habiendo dicho esto, analicemos Bitcoin. Comencemos por la temporalidad principal, o mejor dicho, por la temporalidad máxima, por la temporalidad en la cual nosotros nos indica cómo se va a mover Bitcoin en un largo plazo. En un gráfico mensual, dijimos hace ya un par de meses que cada vez que tenemos un par de velas verdes y se viene alguna vela roja, no es raro que Bitcoin retroceda a una media de 10 periodos. Lo vimos ya repetidas veces, lo vimos acá, lo vimos también acá, lo vemos acá y lo seguimos viendo, por ejemplo, en esta ocasión. Entonces, es algo que ya pasó bastantes veces, sucedió 5 o 6 veces y no sería raro que vuelva a suceder. ¿A qué me estoy refiriendo? A que Bitcoin simplemente tenga un retroceso como mínimo a los 80.000 o como máximo a los $80.000, como mínimo a los 83.000, 84.000. Bueno, ese rango de entre 80.000 y 84.000 podría ser un target en el cual, si Bitcoin llega, para mí sería una oportunidad y no un momento en el cual tener miedo. Esto lo estamos diciendo ya hace bastante porque cuando el precio llegue ahí, si es que tiene que retroceder y caer a la zona de los 80.000, 81.000, 82.000, vos si vas a tener miedo tenés que entender que eso sería algo totalmente normal, que muchas veces sucedió y que después de eso Bitcoin siguió subiendo. El problema acá es cuando no tenemos en claro un aspecto fundamental en el trading y en las inversiones, que es las temporalidades. Cuando no tenemos en cuenta un aspecto tan importante como es el tiempo, es muy difícil a veces explicar a la gente por qué una caída a los 80.000 u 84.000 no sería ningún problema ni ninguna dificultad a la hora de hablar de un bull run de Bitcoin que quizá puede continuar a lo largo de este 2025. Por eso es que si vos querés acceder a contenido educativo, no solamente una proyección, sino a contenido en el cual vos en un corto o medio plazo de acá a 6 meses podés tranquilamente empezar a invertir por tu cuenta, podés darle al botón unirse, que está debajo del de suscripción, y acceder a contenido al cual yo creo que al menos te va a ayudar a entender estos videos que estoy subiendo, públicos para todo el mundo, de una mejor manera y tratar de entender conceptos básicos que tienen que ver, por ejemplo, con las temporalidades. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, repasemos. Cuando nosotros analizamos un gráfico mensual, nos referimos a que cada vela japonesa representa un mes. ¿Qué quiere decir que cada vela japonesa representa un mes? Que toda esta vela japonesa, entre que abre y se cierra, transcurre justamente en 30-31 días. Entonces, si en un gráfico mensual dejamos a Bitcoin con una caída hacia los 84.000, 81.000 u 80.000, nosotros a simple vista lo que tenemos que ver en esta línea naranja que marcaría ese retroceso es que no es un retroceso grande, no es una caída fuerte en un gráfico mensual. Y eso es óptimo para un bull run. Que una caída no sea fuerte en un gráfico mensual es un indicio de que si bien podemos tener caídas fuertes en gráficos, por ejemplo, de 4 horas o en gráficos diarios, incluso esto puede ser representado como un retroceso mayor en un gráfico semanal, entendamos que en un gráfico mensual seguimos por encima de la media de 55, seguimos también por encima de la media de 10 periodos, esta media amarilla de 10 periodos. Recuerden, esto también hablamos en la comunidad privada, soportes y resistencias. Estas dos medias móviles funcionan como soportes y como resistencias. Entonces, si nosotros seguimos por encima de un soporte, quiere decir que la tendencia alcista no está en riesgo, o al menos al día de hoy, 16 de febrero del 2025, la tendencia alcista de Bitcoin en un gráfico mensual e incluso en un gráfico semanal sigue en pie, y el bull run sigue en pie. Ahora, vos me estarás diciendo que hace ya varios días estamos en un rango, que en un gráfico diario estamos por debajo de una media de 55, que desde el 17 de diciembre no vemos a Bitcoin subir con fuerza, porque es verdad, desde el 17 de diciembre vemos que Bitcoin comienza un rango, el cual sigue hasta el día de hoy. Todo eso es verdad. Ahora, estas pausas son normales y se dieron en los bull runs anteriores. Si no me querés, yo no tengo ningún problema en mostrártelo. Todo esto que estamos viendo acá, todo esto que voy a marcar es un bull run. Toda esta tendencia alcista de un gráfico mensual es un bull run. Y este bull run tuvo sus respectivos retrocesos a una media de 10 periodos en un gráfico mensual. Entendamos que lo que estamos hablando que puede pasar en Bitcoin no es nada diferente a esto.
una aproximación a la media de 10 periodos, incluso el precio puede ponerse con este mechazo por debajo de la media y seguir subiendo. Incluso esto también lo vimos en el bull run anterior. Acá el precio hace una pausa y va a la media. Hace una pausa y va a la media. Entonces, tomemos conciencia de que un retroceso a los $83.000, de lo único que te tiene que poner a vos en alerta es de no vender en pérdidas y de tener capital suficiente, o mejor dicho, de tener capital resguardado del cual vos no necesites en el corto plazo. ¿Por qué? Porque esto es un gráfico mensual y si en un gráfico mensual caemos a los 83.000, 84.000, nos puede tomar 2 meses en caer, un mes en establecerse y otro mes en volver a subir. Esto quiere decir que podemos ver que Bitcoin se mantenga en estos precios durante 5 o 6 meses. Entonces, de lo único que tenés que preocuparte vos, si estás en una situación en la cual compraste en precios caros, porque obviamente Bitcoin está en precios caros, y hoy vos proyectás o tenés miedo de que el precio caiga, solamente tenés que estar preocupado de no haber invertido capital que necesites de acá a 1 o 2 meses. Si vos no tenés capital que necesites de acá a 6, 5 meses incluso, estás a salvo. Lo que tenés que preocuparte obviamente y lo que tenés que procurar es que si el precio cae, vos acá no vendas. Porque si vos compras en 110.000 y vendés en 75.000, no hace falta ser un genio para darte cuenta que vas a estar vendiendo con un 25% de pérdidas. O sea, si vos compraste $100 acá, vas a estar vendiendo y teniendo $75. Vas a estar perdiendo dinero por vender Bitcoin en pérdida. Bitcoin no se vende. A ver, ¿se puede vender Bitcoin? Sí, obviamente. Ahora en pérdida no, porque vender Bitcoin en pérdida es realmente un desperdicio de tiempo y un desperdicio de dinero, porque Bitcoin tarde o temprano va a volver a ponerse por encima del precio que a vos se te ocurra. Si vos compraste incluso en 109.000, Bitcoin indefectiblemente va a ponerse por encima de los 109.000, porque lo viene haciendo hace básicamente 12 años. Ahora, si vos invertís capital que lo necesitas, ya sea para pagar impuestos, para pagar servicios, para pagar colegio, para pagar lo que sea, ahí estás en un problema. Vos tenés que invertir capital que no necesites en un largo plazo y de eso también lo hablamos en la comunidad privada. Entonces son conceptos los cuales nosotros a la hora de invertir, a la hora de darle el botón de comprar, tenemos que tener sí o sí impuesto ya en la cabeza. No podemos entrar al mercado sin saber esas cosas. Ahora sí, con la proyección hecha en un gráfico mensual nos podemos ir a un gráfico diario. Y un gráfico diario tenemos que entender que estamos en un rango que nos estamos manteniendo últimamente por debajo de una media de 55 y que esto en un gráfico diario empieza a ser peligroso. Ahora, que sea peligroso en un gráfico diario no quiere decir que sea peligroso en un gráfico mensual. Es decir, es peligroso para la gente que invierte en Bitcoin hoy pensando en ganar dentro de 3 semanas, pero no es peligroso para la gente que invierte hoy en Bitcoin pero piensa ganar a fin de año. Para esa gente no es peligroso, porque yo creo que Bitcoin a fin de año va a estar en valores más caros a los actuales que son los 97.000. No obstante, de acá a 3 semanas podemos tener alguna que otra caída en Bitcoin, porque entendamos que desde este punto en el cual estábamos nosotros, que dijimos que claramente había y eran zonas de compra, eran zonas para pensar en comprar, hoy el precio se movió y tuvo un movimiento el cual para mí no es tan positivo. Y voy a explicar por qué, voy a pasar a explicar por qué para mí lo que hizo Bitcoin no es para nada positivo. Primeramente, el precio hasta este momento se estaba sosteniendo por encima de una media de 55, por encima de un soporte. Esta media naranja de 55 periodos representa un soporte. ¿Qué quiere decir un soporte? Una zona a partir de la cual el precio tiende a subir. Ahora, con el correr de estos últimos días, desde el 4 de febrero hasta el día actual, hasta el 16 de febrero, el precio se empieza a instalar por debajo de esa media de 55. Y esto para mí, si bien no es una señal automática de que podemos caer, sí es un mal indicio en un gráfico diario, ¿no? Es un indicio de que de acá a 20 días, 25 días, podemos tener alguna que otra caída y podemos encontrarnos en precios inferiores a los actuales. Ahora, lo que también yo creo es que Bitcoin es muy especulativo, como lo sabemos siempre, y que si mucha gente está viendo esto, yo les aseguro que mucha gente acá se está metiendo en short. En todas estas zonas se está metiendo en short automáticamente haciendo esto. Entonces, cuidado con hacer eso también. Cuidado con el tema del apalancamiento, como digo siempre, para apalancarse 5% de capital o menos, no más que eso. Es decir, si vos tenés $100, agarrás $5 para apalancarte y si tenés $1.000, agarrás 50, pero no agarres más de un 5% de tu capital total. ¿Por qué te digo esto? Porque Bitcoin es muy especulativo y al ser muy especulativo juega con lo que está viendo todo el mundo y hoy todo el mundo está viendo que el precio se está manteniendo por debajo de la media. Sabe todo el mundo que esto es un indicio bajista a priori. Entonces, si mucha gente se empieza a meter en short acá, tengamos cuidado con que Bitcoin no tenga un movimiento parecido a este, un movimiento que quizá incluso se puede dar simplemente con un mechazo, es decir, algo parecido a esto, pero a la inversa, ¿no? Ese mechazo ahora apuntaría para arriba, sería un mechazo alcista,
el cual lo que haría simplemente es liquidar a toda la gente que en esta zona está entrando en short, que acá está entrando en short, es decir, especulando a la baja. ¿Y cómo se liquida a alguien que especula a que el precio va a caer? Bueno, obviamente haciéndolo subir. Entonces, la gente que acá está entrando a 15x, a 20x, 30, 40, 50x sobre apalancada, puede encontrarse con alguna sorpresa los próximos días. Bitcoin puede tener algún movimiento totalmente especulativo, alcista para liquidarlos y después sí caer. Ahora, esto a mí no me gusta en principio para un gráfico diario. Me gustaba cuando el precio estaba el 4 de febrero apoyado en esa media de 55, pero hoy por hoy el hecho de que se haya mantenido por debajo de esa media no es algo del todo óptimo. Por otro lado, veamos que el monitor nos está diciendo que Bitcoin está transcurriendo el tiempo de subida, es decir, desde el 10 de febrero Bitcoin tendría que haber subido. En estos últimos 6 días tendría que haber subido el precio. Y lo único que hace el precio es quedarse quieto por debajo de una media de 55. Mientras, reitero, el monitor lo que nos dice es que Bitcoin está en tiempo de subir. Este es el tiempo en el cual Bitcoin tendría que subir y no lo está haciendo. Por eso es que tengamos cuidado en los próximos días. Para mí, apalancarse en long en esta zona de precio, ya sea en gráfico de 4 horas o 1 hora, es arriesgado. ¿Pueden salir ganando? Obvio que pueden salir ganando, porque en temporalidades cortas hay velas verdes, hay velas rojas y eso no significa nada o puede no representar ningún cambio significativo en un gráfico diario. Entonces, obvio que podemos salir ganando en apalancamiento. Ahora, lo que yo les recomiendo es que si lo van a hacer, lo hagan en temporalidades bajas, porque para abrir un long tenemos que estar bastante minuciosos, ya que cualquier posición al alza para mí sería para tomar justamente esas ganancias y no para pensar que Bitcoin mañana se va a ir a los 110.000. Entonces, separemos el largo plazo, el medio plazo del corto plazo. Son 3 temporalidades distintas. En el largo plazo, para mí Bitcoin es alcista. ¿Por qué digo esto? Porque aunque tenga un retroceso de estos, lo que yo proyecto en un largo plazo es de acá para fin de año, incluso para principio del 2026. Y lo que yo proyecto para principio del 2026 es un Bitcoin en 130.000, 140.000 dólares. Entonces, Bitcoin a largo plazo, alcista. Bitcoin a medio plazo, que sería un gráfico diario, incluso también un gráfico semanal, en grandes probabilidades, con este cambio que estamos viendo en la acción del precio, bajista, tanto en un gráfico diario como en un gráfico semanal, nos podemos ir a visitar, ya en un gráfico semanal ahora, una media de 55 periodos. Y en gráfico de 4 horas, si ustedes quieren operarlo, lo pueden hacer. Hace un rato subimos un video en la comunidad privada en el cual dijimos que lo más probable, teniendo una zona de volumen por la parte de arriba, empezando a mostrar una DX positivo por la parte de abajo, que acompaña una vela roja, es decir, esta vela roja se pintó con una DX positivo, es decir, es una vela roja con fuerza, sumado a que estábamos ya por debajo de una media de 55. Patrón bajista, por debajo de una zona de volumen, vamos a marcar esa zona de volumen de la cual estamos hablando, eran ya factores que nos tenían que hacer pensar que el precio podía comenzar a tener un movimiento bajista. Entonces, te repito, si vos querés análisis adelantados a los videos públicos, podés hacerte miembro del canal. No obstante, siempre digo lo mismo. Si vos querés aprender a hacer trading, lo mejor que te sirve a vos, además de quizá ver algún video de personas que tengan más experiencia, es sentarte frente al monitor 2 horas al día a analizar gráficos. Cualquier otra persona que te quiera vender un curso o decirte que tiene los indicadores secretos para hacer trading y ganar dinero, te está mintiendo. No hay indicadores secretos, lo único que hay es la especulación, la acción del precio, a lo sumo 2 o 3 medias móviles, indicadores que no sirven para saber si el precio va a subir o no, sino que sirven como ayuda visual, porque los indicadores tranquilamente a veces nos pueden indicar bajista del precio subir y viceversa. Entonces, lo único que tenemos no son ni indicadores ni cursos, lo único que tenemos es la acción del precio. Obviamente, si yo estoy recomendando mi comunidad privada es porque no doy cursos, sino lo que hago es analizar la acción del precio. Para mí es primordial eso y justamente lo que tenemos que entender es que en un gráfico diario la acción del precio nos puede estar mandando señales importantes de que Bitcoin de acá a 2, 3, 4 semanas puede estar en precios más bajos a los actuales. Pero tengamos cuidado con el apalancamiento, porque yo sé que mucha gente va a empezar a emocionarse, va a empezar a querer apalancarse acá en short a la baja 20x y va a ver algún mechazo alcista que lo liquide y que después el precio caiga. Entonces no es necesario ni siquiera que sea una vela grande, puede ser tranquilamente un mechazo, es decir, algo igual a esto pero que se dé así, de esta forma, y después el precio te comienza a caer. A vos te liquida tu posición en short y después el precio efectivamente cae. Por eso, cuidado en los próximos días con el apalancamiento. Si querés hacerlo, sos libre de hacerlo. Ahora, yo los próximos días no voy a mandar a apalancarse a nadie. A lo sumo voy a estar mostrando en la comunidad alguna operación mía que pueda llegar a ser con un capital muy reducido, pero tengamos cuidado y esperemos algún acercamiento a la media de un gráfico semanal. Para mí una caída en un gráfico diario lo vamos a ver mucho mejor representado porque, a ver,
A lo que nos puede pasar a nosotros ahora es que nosotros veamos algo así y no entendamos hasta qué precio pueda caer, porque acá vemos un vacío bastante grande. Bueno, para eso nos vamos a una media, o mejor dicho, a un gráfico semanal, disculpen, y nos apoyamos justamente en un soporte en donde nos tenemos que apoyar. En este soporte que sería la media de 55 periodos. Veamos que esta media de 55, la última vez que la tocamos, acá dijimos, a partir de acá el precio de Bitcoin tiene que ser alcista. No lo estamos diciendo ahora, lo dijimos en ese momento. Entonces, tratemos de apoyarnos en esa media de 55 periodos. Cuando Bitcoin se acerque a esa media, quizás ya por los 80.000, 82.000, básicamente alrededor de este rectángulo rojo, y vos me dirás, ¿pero por qué en este rectángulo rojo si la media está más abajo? Sí, pero vos tenés que tener en cuenta que la media de 55 se va formando a medida que el precio se va desarrollando, es decir, mientras el precio va formando velas japonesas, esta media se va a ir acercando, va a ir subiendo un poco y nos podemos encontrar en esos 80.000, 81.000, 82.000 de los cuales hablamos recién. Cuando nos encontremos cerca de esa media, ahí podemos volver a analizar el precio en función a cómo se dé justamente ese retroceso. Ni hablar que otra cosa que puede pasar a partir de ahora es algo así, un rango para caer más tarde, para caer quizá en junio. Esto también es un panorama totalmente viable y en un gráfico diario lo veríamos como una caída quizá hacia los 92.000 para subir otra vez a máximos y ahí tener esa caída que esperamos. Entonces, no nos volvamos locos ni tratemos de saber exactamente cada movimiento y cada vela japonesa de Bitcoin. ¿Y cómo no volvernos locos? Bueno, dividiendo el capital. Si vos tenés capital, si vos tenés 50, 60% de tu capital destinado a criptos en dólares líquidos, listos para invertirlos, bueno, lo que te recomiendo hacer es que a medida que Bitcoin vaya cayendo, vos vas haciendo compras escalonadas. La única condición para cual vos tenés que hacer otra compra es que Bitcoin siga cayendo. Si Bitcoin empieza a subir, no compras más. Protegés y dejás que suba. Y en el caso de que suceda algo parecido, a vos si Bitcoin cae, compras. Si tiene que subir, te quedás quieto, te quedás en el molde, como decimos acá en Argentina, pones el stop loss al precio de entrada y si tiene que volver a caer a vos, se te vende al mismo precio en el cual compraste, tenés el mismo dinero que antes, pero podés comprar Bitcoin más barato. Entonces, la clave acá está en dos cosas. Primero, separar y dividir el capital. Si vos tenés $1.000, no compre los $1.000 de una, dividilo en porciones de 200, de $300. Segundo, ir comprando a medida que el precio de Bitcoin cae, no comprar si Bitcoin sube. Y tercero, proteger con el stop loss al precio de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si a vos Bitcoin te sube y vos compraste acá, imagínate que vos compraste acá en 91.000, a vos el precio te sube, vos protegés, ponés una orden de venta en 91.000, ¿para qué? Para que si el precio cae por debajo de los 91.000, a vos se te venda y te repito, podés comprar Bitcoin más barato con el mismo dinero que antes. Entonces, en esas tres claves, que si vos la querés volver a repetir, la querés volver a escuchar, te pido que atrases el video, está básicamente la clave para no salir perdiendo en Bitcoin. Después, si vamos a salir ganando o no, es otra cosa. Ahora, para no salir perdiendo, tendremos que hacer eso. No obstante, yo estos tres aspectos los remarco y hago mucho más hincapié en ellos, en la comunidad privada, en los videos que subo a la comunidad, en los cuales lo que tratamos de hacer es formar mejores calidades de inversores. No que sean millonarios, ustedes no se van a hacer millonarios por invertir en criptos, olvídense de eso. Eso es una película que justamente les quieren vender gurúes, supuestas personas que después crean tokens y los estafan. Entonces traten de no entender a esto como una fuente de salvación, porque no es así, no es una fuente de salvación, vos no te vas a salvar invirtiendo en criptos, pero sí podés sacar alguna porción de rentabilidad del capital que vos invertiste. Entonces, gente, como digo siempre, si el video te gustó, dale me gusta, compartilo o simplemente dejame un comentario opinando qué pensás acerca de Bitcoin de acá al medio plazo, de acá al largo plazo, cuál es tu argumento a la hora de decir que Bitcoin a partir de acá puede llegar a subir o puede llegar a caer. Las opiniones son libres y todas van a ser correctas. ¿Por qué? Porque el futuro no llegó. Es decir, Bitcoin está en 96.000 y no sabemos para dónde ver disparado. Así que, aunque vos digas que el precio va a subir o va a caer, siempre y cuando vos argumentes, puede ser tranquilamente una opinión correcta porque el momento todavía no llegó. Mi proyección yo la dejo. A partir de acá es más bajista que alcista. Ahora, cuidado con meterse en short porque cualquier mechazo a vos te liquida y después el precio te cae. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense y chau.